disfrutar y amar lo que es. Si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Es tiempo de vivir la muerte. No es algo que fue, no es algo que será, es lo que eres ahora. Vida y muerte, hermanas inseparables, indivisibles, no existe una sin la otra. Todo en el universo se transforma, con tiempos distintos, con un destino propio, ni mejor ni peor. La muerte te enseña que el tiempo, el ahora, ni el mucho ni el poco, este instante es el lugar para conectar con todo. El más allá también está acá junto a ti, contigo. ¿Quién vive realmente? ¿Quién muere? ¿Quién muere realmente? ¿Quién vive? Morir más allá de fallecer físicamente, vivir más allá de respirar, comer y dormir. En tu interior mueren y nacen, viven y fallecen incontables células y tu organismo muere y vive. Ahora es tiempo de que muere viva nuestra mente, que nuestra emoción encuentre un nuevo nacimiento, que el espíritu se viva en un espacio y tiempo incontable. Conciencia para trascender, muerte para vivir, la vida que no acaba, destino, morir para vivir el amor infinito. Bienvenidos a El Enlazador de Mundos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Volvemos, bienvenidos a un nuevo programa del Enlazador de Mundos. Mi nombre, Roberto Carlos Simihum. Hoy nuestro programa número 79 tiene por tema muerte. Tendremos las secciones La danza de la hora, con meditar la muerte para vivir mejor, Misterios de Occidente y Oriente con reencarnación y ciencia,
Y por último, Cuentos para ti, con Sobre la vida y la muerte. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como El Enlazador de Mundos Radio, también en iVoox.com, y pueden descargar nuestra aplicación en Google Play Store. Muere y vive. Nuestro programa retorna y lo hará siempre que quieran para colaborar en el auténtico designio maravilloso con el que acude a ti. Comienza la aventura de ser lo que somos. No sé si la gente se da cuenta que se va a morir. Todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir bastante pronto. Un par de décadas. No solo nos vamos a morir nosotros, sino que toda la gente que conocemos. Es una verdad. ¿Cómo es que vivimos como si no nos importara? ¿Es que lo sabemos o es que lo sabemos solo intelectualmente? No lo sabemos emocionalmente. A un contemporáneo de Mahoma, Uwais al-Qarni, una vez le preguntaron: ¿cómo te sientes? Y dijo: como uno que se va a morir. Y el que le hizo la pregunta le dice: pero eso lo podría decir cualquiera. Esa es la situación humana. Y él dijo: pero ¿eso lo sienten todos? Es decir, nos vamos a morir, pero no lo sentimos. ¿Cómo es que no sentimos que nos vamos a morir? Si sintiéramos que nos vamos a morir, seríamos mejores personas. No seríamos tan narcisistas si sintiéramos que nos vamos a morir. Si sintiéramos que nos queda poco tiempo para vivir, lo aprovecharíamos mejor. Si sintiéramos que la muerte está a la vuelta de la esquina, que puede llegar inesperadamente, si realmente sintiéramos eso, tal vez nos dedicaríamos un poco más a buscar eso que no es mera supervivencia y comodidad, o dinero, o estatus. Las cosas más profundas de la vida las buscaríamos más si supiéramos que la vida es un recurso escaso, que lo es. Y pues vemos lo presente como en un punto es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, decía Manrique. Entonces, ya podría este hecho de que la muerte es obvia y no la sentimos ser como un paradigma de la represión, de la inconsciencia. Sabemos cosas intelectualmente, pero no las sabemos con todo nuestro ser, porque son demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado indigeribles. Una persona, mientras más alejada vive de la verdadera vida, mientras más perdida está una persona, mientras menos está una persona en sintonía con sus potencialidades, con su destino, mientras menos está viviendo para el bien de su alma y para el bien de los demás, más traumática la conciencia de la muerte. La danza de la hora. Sumérgete en ti y ahora.
Meditar la muerte para vivir mejor. Arthur C. Brooks, en un artículo para el New York Times, cuenta su sorpresa al descubrir que una de las meditaciones más recurrentes entre los monjes budistas es contemplar la muerte, incluyendo la de su propio cuerpo. Algunos monjes observan fotos de cadáveres. Los budistas saben algo que todos sabemos, que la muerte es inevitable, pero tienen especial conciencia en algo que nosotros olvidamos, que en este mundo todo es impermanente y no hay mucho que ganar apegándonos a nuestro cuerpo o a nuestro ego. Para los budistas, nacer en un cuerpo de ocio, como le llaman, es una bendición puesto que permite acercarse a la liberación. Existen en su visión del mundo numerosas otras posibles encarnaciones, las cuales nos facilitan esta labor de alinearse con el Dharma. Brooks hace a partir de esto una pregunta secular que todos podemos hacernos. ¿Estoy haciendo uso apropiado de mi escasa y preciosa vida? La muerte nos llama a desbrozar el camino y concentrarnos en las cosas que verdaderamente tienen significado. Todos hemos visto esas películas en las que el protagonista, que sabe que va a morir, se transforma y hace lo que siempre quiso hacer. Más allá del cliché, todos estamos en esa apremiante situación. Meditar sobre ello es la única forma de encontrar esa energía medular. Para contrastar la gran división que parte en dos nuestra vida cotidiana, Brooks compara estadísticas sobre la satisfacción que obtuvo un grupo de mujeres en un estudio. Pese a que estas mujeres estadounidenses recibieron mayor satisfacción de actividades como meditar, rezar o alguna otra actividad de tipo espiritual que ver televisión, esto no les impidió pasar 5 veces más tiempo viendo televisión que haciendo una actividad ligada a lo primero. El ejemplo es ilustrativo y creo que puede extenderse a otros países y a otras actividades, ya sea que pasemos mucho tiempo en internet y entonces no le dediquemos el tiempo a esas lecturas que nos dejan verdaderamente satisfechos, o a las caminatas por el bosque que sabemos que nos hacen tanto bien, etc. Lo anterior es sintomático de lo que me parece es el gran problema del hombre occidental, una falta de disciplina, especialmente una disciplina orientada al trabajo de su propia conciencia. La falta de disciplina se traduce en una impotencia. Sabemos que hay ciertas cosas que debemos de hacer, estar más tranquilos y mejorar nuestra vida, pero no las podemos hacer porque somos víctimas de nuestros malos hábitos y apetitos. Encontramos mucha disciplina cuando se nos obliga o tenemos una motivación económica, pero difícilmente cuando no existe una autoridad ni algo inmediatamente tangible como un premio material. Nos cuesta trabajar sobre el vacío, sobre lo indeterminado, hacia un bien interno que no puede forzarse. Manly P. Hall decía que la diferencia entre un hombre sabio y uno ignorante es que el primero hace con gusto lo que el segundo solo hace cuando lo obligan a hacerlo. Bien se pudo haber referido a una práctica como la de meditar todos los días sobre la muerte. Esto no debe ser una pena, sino una serena alegría. Brooks observa que nuestra preferencia al fácil y en muchas formas deprimente entretenimiento no refleja una preferencia verdadera por este tipo de contenidos y distracciones, refleja un estado mental distraído, internamente dividido y deficiente en cierta forma. Pasamos mucho más tiempo pensando en el pasado y en el futuro que en el presente. Estamos mentalmente en un lugar y físicamente en otro. Sin esta conciencia, ilusamente desperdiciamos el momento presente en actividad de bajo valor. Meditar sobre la muerte es una actividad de alto valor, como lo demuestran algunos estudios citados por Brooks. Contrario a lo que uno esperaría, contemplar la muerte no hace que la gente gaste más su dinero. La idea de que no hay mañana y entonces gastemos todo hoy no parece aplicar a la conciencia de la muerte. En realidad, esto se explica fácilmente. Pensar la muerte nos coloca en un estado de conciencia de la esencia y el dinero no es realmente importante. También desafiando prejuicios, la muerte no hace a las personas más serias, sino las hace sintonizar con mayor sensibilidad al humor, según otro estudio. Y es que la risa proviene generalmente de no tomarnos las cosas demasiado en serio, y ante la muerte, nuestras preocupaciones mundanas dejan de parecer tan importantes.
Pensar en la muerte es una forma de aligerar nuestro paso por la tierra, liberándonos de todo lo irrelevante antes de que sea un peso paralizante, además de absurdo, ya que la muerte infaliblemente nos lo arrebatará. Esto nos lleva a nuestra propia tradición filosófica. Para Sócrates, la filosofía era esencialmente una meditación sobre la muerte, un entrenamiento diario encaminado a purificar el alma para que pudiera liberarse de la prisión de la materia. En los antiguos misterios, como los de Eleusis, los neófitos atravesaban una especie de recreación de su propia muerte con el fin de producir una transformación en su conciencia. La muerte era y es la más poderosa herramienta para dirigir la conciencia a la contemplación de los valores e ideales que trascienden la banalidad y la vanidad. Más allá de que creamos en la inmortalidad del alma o en la continuidad del karma o no, la muerte tiene la función esencial de llevarnos a la profundidad, de acercarnos a una región desde la cual no podremos actuar más que desde y hacia lo necesario, y entonces no tendremos tantos pensamientos insignificantes que nos distraigan. Fuente, Pijama Surf y Plano Sin Fin. Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Reencarnación y ciencia. ¿Vive el ser humano varias vidas en la Tierra? ¿Existe eso que llaman la ley natural del eterno retorno? La reencarnación o transmigración de las almas, que hasta ahora era una creencia exclusiva de las religiones y filosofías orientales, interesa desde hace un tiempo también a la ciencia occidental. Por ejemplo, muchos psicoterapeutas suponen actualmente que ciertas heridas y traumatismos de sus pacientes pueden achacarse no solo a acontecimientos acaecidos en esta vida, sino también en otras anteriores. Para ellos, las llamadas regresiones a existencias pretéritas es una vía de curación. Historia de niños. El profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia es quien más ha investigado el tema de la reencarnación en el mundo entero. Ha seleccionado, clasificado y verificado casos importantes sobre el terreno y solo ha dado por válidos los estudios documentados con plenas garantías. El científico se concentró principalmente en las historias contadas por niños que, careciendo de la razón analítica del adulto, informaban de forma espontánea de reencarnaciones anteriores. Stevenson descartó toda influencia por parte de los progenitores o un conocimiento adquirido previamente a través de la lectura. Memoria despierta. En todas las culturas hay niños que tan pronto aprenden a hablar, cuentan con toda naturalidad historias de una vida anterior, en otro cuerpo y otro lugar. Stevenson admite que estos recuerdos espontáneos, que no suelen acarrear ningún problema para los niños, se mezclan con impresiones y vivencias de la vida actual.
pero los niños citan también datos comprobables, nombres, lugares y acontecimientos del pasado. Los estudios empíricos adquieren fuerza de convicción por la acumulación de numerosos pequeños detalles que hacen que cada caso sea único. El profesor de psicología N.K. Chatha de la Universidad de Nueva Delhi también ha examinado a niños de 4 a 10 años de edad que han expresado indicaciones concretas sobre una existencia anterior. En 25 casos reconoció que se trataba de auténticos renacimientos, pues los datos coincidían con los hechos comprobados. El caso Titu. Así, por ejemplo, en diciembre de 1983 nació en una aldea situada a 50 kilómetros de la ciudad india de Agra un niño llamado Titu, que a la edad de 4 años contaba su historia de comerciante de radios en Agra, indicando también el nombre que tenía en esa otra vida, Suresh Verma. Dijo que tenía una mujer llamada Uma y 2 hijos e incluso facilitó detalles sobre su muerte, que le sobrevino a la edad de 35 años de edad. Suresh Verma había sido asesinado a tiros en el patio de su casa por un desconocido. El profesor Chatha no se sorprendió cuando, efectivamente, lograron hallar en Agra a la viuda de Suresh Verma 4 años después de la muerte de este. Hasta la vista. El caso de Titu y el comerciante de radios asesinado, cuya reencarnación pretende ser el niño, saltó a la primera plana de la prensa internacional. En un cara a cara en la tienda del fallecido Suresh Verma, en Agra, el renacido Titu no solo reconoció a su viuda Uma y a después comparecieron los ancianos padres de Suresh. Titu los abrazó con cariño, pero se mostró decepcionado porque no habían acudido con su viejo Fiat, sino con otro coche distinto, que se habían comprado poco después de la muerte del hijo. Vivir vidas anteriores. En una regresión, como suele llamarse también una sesión de reencarnación, las encarnaciones anteriores no aparecen en forma de recuerdos estáticos, sino como realidades vivas. Cualquier herida, cualquier ofensa, cualquier dolor que ha experimentado un renacido en sus vidas pasadas se viven de nuevo. Así, por ejemplo, una regresada contó que corría el año 1784, cuando yo estaba presa en la cárcel probablemente más famosa de París, la Bastilla, porque no era del agrado de los gobernantes de entonces. Venía de una humilde familia de tejedores y estaba enamorada de un joven estudiante revolucionario. Cuando una vez me reuní con él, en nuestra tienda ocurrió una desgracia. Hubo un incendio y toda mi familia, yo tenía 2 hermanos menores, murió a causa del fuego. Detectar las causas. Los conflictos de antaño pueden convertirse en conflictos de hogaño, a los que hay que hacer frente en la realidad actual. La joven que pretende haber optado en la vasilla por suicidarse siente en su vida actual un miedo aparentemente injustificado al fuego, un rechazo hacia los hombres y un deseo antinatural de estar siempre cerca de sus progenitores. Los estudios de la reencarnación entienden que esto demuestra que hubo una vida anterior que marca su impronta en la actual. Gracias a su encuentro clandestino secreto con el amado, se salvó del fuego. Desde entonces, la regresada asocia el fuego con la culpa y la muerte. Para ella, el amante secreto también tiene culpa, aunque indirectamente, y por ello la mujer suele desconfiar en su vida actual de los hombres. La autoacusación inconsciente de que, si me hubiera quedado con mis padres, quizá nunca habría ocurrido la desgracia, hace que sienta un deseo especial de estar cerca de su padre y su madre. Aprender del pasado. Durante una regresión se encuentran, como hemos visto, 2 seres, una personalidad hace tiempo olvidada y la persona actual.
Si el encuentro es positivo, según los científicos, la recuperación de acontecimientos de un pasado remoto puede dar pie a la liberación de temores traumáticos en la vida presente. Por lo visto, a la mente no le importa si las fuerzas que provocan conflictos en la vida de una persona se han originado en la infancia o en otra vida ya muy lejana en el tiempo. Son cada vez más las personas que aceptan someterse a la terapia de la reencarnación o regresión con objeto de hallar en vidas anteriores la solución de sus problemas actuales. Parece que a menudo esta es la única vía y, de acuerdo con las experiencias descritas, una vía muy efectiva para alcanzar la felicidad. Pese a ello, hay que advertir contra toda confianza ciega en esta terapia, que hay bastantes casos en que terapeutas inexpertos, simples charlatanes, causan, mediante una regresión mal llevada, daño importante a la salud mental y la vida de los afectados. Superar bloqueos y temores. Numerosos terapeutas ofrecen sesiones de reencarnación en las que sus clientes, en estado de trance, retornan al pasado. Suponen que los temores y bloqueos de esta vida son legados de otras vidas y experiencias anteriores. En su opinión, el motivo de la terapia de la reencarnación no debe ser la curiosidad, sino el deseo sincero de superar bloqueos y temores no aclarados. Mientras que en Occidente se expande lentamente la creencia en la reencarnación, en la tradición budista los niños crecen aprendiendo sobre el ciclo del perecer y el renacer. Se sospecha que la idea de la reencarnación procede del ámbito cultural indoeuropeo. En todo caso, estuvo presente en el ideario paleocristiano y célebres filósofos como Pitágoras, Kant, Goethe, Schopenhauer y Steiner creían en ella. Según las encuestas, el 91% de los indios creen en la reencarnación. Los hindúes conocen el placer del recuerdo infantil en vidas anteriores. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, incitan a sus hijos a contar historias antiguas y no tachan de simples delirios los relatos que suenan increíbles. ¿Cuál sería hoy tu conversación con la muerte? Fíjate que Charles Bukowski dice que si la muerte lo viniera a visitar, él le diría, hey honey, que entrara a su cama como entraron todas las mujeres durante su vida. ¿Qué harías tú si la muerte toca tu puerta? O imagínate esa película maravillosa de Bergman, El séptimo sello, ¿te acuerdas donde está la muerte jugando una partida de ajedrez con el protagonista? Es un tema que nos concierne a todos, no creo. Mira, no hay que creer lo que la gente dice, ¿eh? Bueno, pero... hay un maestro zen que está muriendo, es el maestro, el santo, ¿no? Y le dicen al maestro, maestro, díganos sus últimas palabras. Y el maestro dice, ¡no quiero morir, no quiero morir! Bueno. Bueno, voy a contar otra. Y después las analizo las tres. La otra le dice, maestro, le dice, ¿qué hay después de la muerte? El maestro responde, no lo sé, aún no me he muerto. Dejemos de lado el problema, ¿no? Entonces, y etcétera. ¿Ves tú? El cuerpo, nosotros tenemos centros que son diferentes, lenguajes diferentes. Tenemos el lenguaje intelectual, eso lo aprendí en el tarot, simbolizado por las espadas. Lenguaje intelectual, es un lenguaje de palabras. Tenemos el lenguaje del corazón, el lenguaje emocional, las copas del tarot, el lenguaje emocional. Es otro lenguaje. Tenemos el lenguaje creativo sexual, los bastones, de deseos, ideas, pensamientos, emociones, deseos. Tenemos el lenguaje corporal, que son necesidades. Entonces, cuando el maestro dijo no quiero morir, era el cuerpo el que decía eso. Es decir, que el cuerpo siempre no querrá morir. Es su esencia. Entonces, lo que uno tiene que dominar es la angustia del propio cuerpo. Y dejarlo tener su angustia y no decir no tengo angustia. Sí tengo angustia, pero soy capaz de pasar por ese momento. Espiritualmente, emocionalmente y vitalmente puedo pasar por ese momento. Cuando pasó esta cosa con mi hijo, yo fui donde Ello Takata, en México, mi maestro Zen, para que me consolara. Yo creí que él me iba a decir, la gota divina volvió al océano de la felicidad. No comienza, no termina,
es eterno. Cosas así, ¿no es cierto? Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. Todas esas consolaciones, ¿no es cierto? Todas esas consolaciones. Y él me miró y me dijo una sola palabra. Me dijo, duele. Y ahí comprendí que el dolor hay que asumirlo. Se asume el dolor y duele. Y mientras duele, duele. ¿Cierto? Y luego el duelo se va haciendo naturalmente y se va pasando. La vida igual. La vida se va soltando poco a poco. Es como, la vida es como la escultura que decía Miguel Ángel. La echas a rodar por una montaña, lo que se quiebra no valía, lo que queda es bueno. Entonces tú vas soltando cosas, vas soltando los deseos de aprobación, vas soltando los deseos de triunfo, vas soltando que te amen, vas soltando que giren alrededor tuyo, vas soltando agarrar. Poco a poco vas soltando hasta que vas llegando al alma impersonal. Al alma impersonal. Cuando llegas al alma impersonal, y has realizado el resto, con mucha más facilidad puedes aceptar el vacío y desaparecer. Siempre que hayas dado. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Lo que haces al otro, te lo haces a ti mismo. Bueno, entonces, no hay que hablar de la muerte. Hay que olvidarla. Es mi última cosa. Voy a vivir profundamente este instante. Si no soy yo, ¿que lo vive quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es de esta manera, ¿cómo? Cuentos para ti. La sabiduría esencial. Sobre la vida y la muerte. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Dudas, preguntas, cuestiones, pero el maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, él replicó: ¿no habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. ¿Hay vida antes de la muerte? Esta es la cuestión, replicó enigmáticamente el maestro. Hoy en nuestro programa de radio hemos escuchado música The Wonder of Life, Alexandre Desplat, Olafur Arnalds, Happiness Does Not Wait, los fragmentos de audio de Claudio Naranjo, La conciencia de la muerte, y Alejandro Jodorowsky nos habla sobre la muerte. Pueden encontrar los vídeos completos de estos fragmentos compartidos en nuestro Facebook, El Enlazador de Mundos, además de encontrar diversas publicaciones sobre el tema del programa. Si lo desea, puede también buscar este contenido, compartir otros o comentar las publicaciones con el hashtag Muerte el Enlazador en Facebook, Twitter e Instagram.